El mundo no camina en la actualidad a la deriva, como se movía hace 50 años, cuando los sistemas de evaluación y calificación no existían de manera tan precisa y tan perfeccionada como existen hoy. Si los estudiantes en las escuelas, colegios y universidades no basta que aprueben los exámenes para medirles la cuota de conocimiento, los países y gobiernos están sometidos a los más rigurosos sistemas de evaluación y calificación, no solo para medir la marcha administrativa, sino para escudriñar los avances de la economía que requieren saber los demás gobiernos de países cooperantes y organismos internacionales. Hoy, los sistemas de cooperación no sueltan un solo dólar a un país cuyo gobierno no se someta a las investigaciones que hacen firmas especializadas para calificar la marcha de la economía, que es lo que necesitan saber los cooperantes para declarar a un país como sujeto o no de crédito y de cooperación. Entre las empresas calificadoras de mayor prestigio está Moody's, con más de un siglo de experiencia, especializada en investigar y analizar solvencias crediticias de empresas y gobiernos, especialmente de estos últimos, para calificar si tienen solvencia prestataria mediante un sistema de calificaciones estandarizadas. Hace unos días apenas, Moody's emitió la calificación sobre la marcha de Honduras y además de Centroamérica, y en su análisis encargado por los gobiernos y los organismos internacionales, Moody's dice que la situación económica de Honduras pasa de estable a positiva, lo cual significa que Honduras ha tenido una mejoría que la hace más sujeta de cooperación y crédito internacional. Cuando Moody's dice que la situación de un país es de riesgo, se refiere en términos financieros a que el gobierno que dirige la administración del Estado no tiene capacidad para actuar como un sujeto estable en el cumplimiento de sus compromisos para manejar de manera responsable los flujos de cooperación y de crédito. La calificación de Moody's respecto a que la situación de Honduras ha subido un peldaño importante al pasar de estable a positiva, abre más puertas para que nuestro país sea considerado país viable para invertir y para hacer negocios. Un detalle muy codiciado en los escenarios comerciales de los países donde los inversores no se atreven a explorar nuevas oportunidades para invertir si la calificación de ese país es de riesgo, ya sea alta o media. Pero en cambio, cuando una agencia calificadora como Moody's presenta un informe sobre el país que ha sido encargado por gobiernos y organismos internacionales, y esta opinión es muy favorable si la calificación indica que la situación económica del país, además de estable, pasa al escenario positivo, que ese es el caso de Honduras. La calificación favorable a Honduras es un hecho que debemos celebrar, porque cada paso de avance que consigue nuestro país nos beneficia a todos y compromete más al gobierno a apretar el paso, porque aunque estamos viviendo momentos difíciles, la cosa no es de echarse a llorar y a sonarse los mocos, porque entre más dura es la situación, las autoridades gubernamentales deben esmerarse en lograr mayores avances con resultados que beneficien a la población. Y lo mismo sucede con las empresas. A otros países como Costa Rica, la calificación no les fue nada favorable, porque al revisar la perspectiva, la agencia calificadora encontró que la situación económica tica estaba de estable a negativa, debido a las dificultades que ha tenido el gobierno del presidente Solís y al bajo crecimiento económico que ha obligado a ese país a incrementar su deuda. Nicaragua tiene apenas una economía estable, igual Guatemala y El Salvador, de manera que un hecho positivo como la calificación de Moody's para Honduras no debe quedar relegado en pequeñas notas de los periódicos e ignorado por los demás medios de comunicación, especialmente aquellos que se solazan con la cobertura de los hechos criminales y los demás entusiasmados con la politiquería barata. No es posible permanecer miopes y hasta ciegos para no ver estas cosas buenas que están resultando, producto no de milagros ni de casualidad, sino de decisiones acertadas. Desconocer estos hechos positivos no nos permitirá a los hondureños aprovechar las condiciones para incrementar nuestras actividades y buscar a la par del crecimiento económico del país, el crecimiento que necesitan las empresas para garantizar su sostenibilidad como una fuente de trabajo segura para empleados y propietarios. Hay que dejar a los políticos que se entretengan haciendo lo único que saben hacer, que es maltratar a los adversarios con el objetivo de llegar al poder. Lo que no es aceptable
es el canibalismo político enfocado con fines destructivos contra el país, tratando de impedir que el gobierno haga su trabajo, sin importarles que una obstrucción en ese sentido será mal visto por la población que, hastiada hasta la coronilla, mira con indiferencia las acciones de la politiquería barata como las que se están dando en los últimos días. Así son las cosas, y así se las hemos contado el jueves 14 de mayo del 2015. Buenas noches.